Buenas, este trabajo está presentado por los alumnos Byron Mendoza, Miguel Correa, Damián Polo. El tema al cual vamos a trabajar el día de hoy es qué es el contrato de transporte de cosas y qué se diferencia del contrato de transporte de personas. El contrato de transporte de cosas, tal como nos indica el Código de Comercio en su título 4, capítulo 1 y en su artículo 981, que fue modificado por un decreto especial de enero de 1990 en su artículo primero, lo define como aquel que mediante una de las partes se obliga con la otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro la cosa y entregarla hasta su destinatario. El contrato de transporte de cosas confluye con dos factores fundamentales como parte de esto y un tercero que viene a ser el que participa con la aceptación del respeto al contrato y que son a saber, como son el transportador y el remitente. El destinatario como parte del contrato solo cuando acepte hacer parte de este. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y es aprobado conforme a las reglas legales. ¿En qué se diferencia el contrato de transporte de personas con el contrato de transporte de cosas? En el contrato de transporte de personas es un acuerdo tácito entre las partes y una de sus principales características que lo diferencia del contrato de transporte es que la obligación del transportador o empresa es de transportar o conducir sanas y salvas hasta un lugar o destino. Por otro lado, el transporte de cosas es la obligación de conducirla y entregar la cosa en el estado de que las reciba, las cuales se presume en un buen estado o salvo a constancia de algo contrario. La segunda pregunta, la cual nos fue formulada, es ¿cuáles son las obligaciones de la transportadora, remitente y destinatario? Igualmente, indicar de una manera paralela los derechos de cada parte. Podemos decir que dentro de la transportadora remitente son responsables de la transportadora recibir, conducir y entregar el objeto del contrato. El derecho de la transportadora es reconocer el flete pactado y los gastos que ocasione la cosa con motivo de ser su conducción o de ser su manejo. Se responde también por la pérdida total o parcial de la cosa transportada, de sus averías y de su retardo en la entrega. Esto lo hace responsable lo que es la transportadora. Y el derecho del transportador es el derecho de retención por deuda o por cuestiones menores. Adelante. El cambio de destinatario también implica el cambio de la ruta o un viaje más largo o más dispendioso que deberá ser por el remitente, exceder el flete y los mayores gastos que ocasione el hecho del cambio al transportador. La responsabilidad del remitente es el pago del flete pactado con el transportador y entregar al transportador la información al momento de la entrega de la cosa, de la mercancía, el nombre, la dirección, el destino donde va y el lugar donde se va a entregar y la naturaleza del valor en peso, en volumen de la cosa que va a ser enviada. El remitente tendrá también el derecho a condiciones de cumplir todas las obligaciones resultantes del contrato de transporte y disponer de la mercancía sea retirada del sitio, partida o destino. El remitente también de a mí responder las preguntas 3 y 4 del cuestionario de taller de contrato 2. Y la tercera pregunta dice ¿qué puede o qué potestad tiene el transportador en aquellos eventos en los que no le quiere pagar el flete o existe diferencias o discrepancias sobre el valor del mismo? Pues el artículo 1033 del Código de Comercio consigna la figura de la retención, que no es más que el derecho que acompaña al transportador de retener la cosa transportada hasta tanto no le cancelen el flete. En la práctica, dicha figura es difícil de aplicar. ¿Por qué razón? Porque normalmente un transportador
traslada de una ciudad a otra determinadas mercancías. Estas mercancías en muchas de las ocasiones son trasladadas con el concepto de contraentrega, pago contra entrega. Solo aquellos que tienen una relación duradera, y normalmente son las empresas de transporte las que se prestan para este tipo de movimientos, tienen la posibilidad de descargar y acumular facturas para el pago posterior. Y es allí cuando se puede dar esa retención, cuando se han acumulado facturas o fletes de vigencias anteriores y pasado el tiempo establecido dentro de las condiciones pactadas, que normalmente son 15 o 30 días posterior a la entrega, y esta no se da, pues sencillamente se retiene la mercancía, ¿sí?, por parte del transportador. Y esto puede hacer él, posterior a una solicitud ante la autoridad competente, solicitarlo la figura del depósito y el martillo, que no es más que llevar al remate la mercancía que tiene en su poder hasta donde alcance, sí, dicho valor hasta donde alcance para cubrir el flete establecido. Y por supuesto hacer devolución posteriormente al remitente de la diferencia posterior al cobro. Esa es la figura que el Código de Comercio en su artículo 1033 señala como la oportunidad que tiene el transportador de poder resolver esas diferencias o el no pago de flete. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Correa, de sexto semestre de Derecho en la materia de contratos 2 con el docente Jaime Arias. La pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste el embalaje? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y qué consecuencias trae recibir y transportar mercancías mal embaladas? El artículo 10.13 del Código de Comercio indica que el remitente debe entregar al transportador la mercancía debidamente embalada y rotulada, con las exigencias propias de su naturaleza, so pena a indemnizar los daños que ocurran por falta o deficiencia del embalaje o la información. El mismo artículo señala que el transportador será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado de las mercancías y además responderá por los perjuicios provenientes de la falta o deficiencia del embalaje cuando, a sabiendas de estas circunstancias, se haga responsable de transportarlas. Los defectos de embalaje imputables al remitente no liberan al transportador de las obligaciones contraídas en virtud de otros contratos de transporte, sin perjuicio de la acción de reembolso contra dicho remitente. Terminas de señalar el artículo en mención. Muchas gracias.